Buenas noches para todos los que van entrando. Hola Miguel, hola Daniela. Voy a esperar un minutico a que se conecten más personas para iniciar, ¿vale? Hola, buenas noches, Valentina. Hola Cerit. Voy a perderme 5 minuticos, solamente ingresé para estar, ¿oíste? Listo, no te preocupes. Si me pierdo de algo, yo te escribo. Bueno, sí señora. Listo. Bueno, entonces buenas noches para todos. Recuerden que este es el módulo inglés para ciclo 5 grado décimo. El tema que vamos a ver hoy, pues ya terminarlo, son los condicionales y reporter speech. Ya pues veremos la otra semana. Las lecciones asociadas a plataformas son describing places, prepositions y las preposiciones under, above and over. El profesor se llama Sebastián Valero para que lo recuerden. Y recuerden que la hoja de ruta se debe entregar el 29 de septiembre, ¿listo? Y el 3 de octubre es el máximo plazo para que ustedes avancen en plataforma. Recuerden que hoy finaliza nuestra segunda semana, esto quiere decir que deberíamos tener un avance a hoy del 50%, ¿listo? Para que si no lo tienen, se pongan las pilas y no se dejen coger la noche, ¿vale? También invitarlos al taller de mañana. El taller de mañana vuelve de 9 de la mañana a 12 del mediodía, ya que ustedes lo pidieron. Y el tema de mañana va a ser trabajos del futuro, ¿listo? Entonces, si alguien desea de una vez el link, yo se lo paso por aquí por el chat. Y eso sería todo. Hola, Listo, Sebastián, buenas chicos. noches. Hola, buenas noches. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien. Ya nuestra última sesión para finalizar esta semana. Vamos a hacer pues, a revisar un momentico uno de los ejercicios que empezamos ayer, en la noche de ayer, a lo último, los últimos minutos. Y con eso continuaríamos la clase del día de hoy, ¿vale? Entonces, déjenme un segundo. La estoy buscando por aquí. Mientras tanto, ¿alguno ya han avanzado en hoja de ruta? Recuerden que ya, pues con los comparativos, digamos que podríamos tener hasta el segundo punto, tercero casi. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y vayan avanzando y si tienen alguna duda, se la pregunten aquí a Sebastián, ¿listo? O si no, pues nos vemos el lunes en las monitorías. No lo encuentro, se me perdió. ¿De casualidad tú tienes el link? Es que no, se me perdió acá en el historial. Creí que lo ¿El tenía del acá. Padlet? Sí, creo que sí, espérate, mira. Ya te digo. Eh, Pero mira, a ver si lo encontramos acá. Ah, sí, por acá lo postearon en imagen. Ah, bueno, miremos las imágenes que postearon. Más bien. Ah, bueno, espérame que mirando el nombre de la página. Ah, ya. sí, Juan Pablo, ya está. Si quieres, ya te paso el link. Sí. A ver. Bueno. Ah, ah, ah. Ah, mentiras, el que. Ya me acordé. Tú dejaste para que se llenara. Sí, ya lo encontré. No, es que estaba confundido con la clase de la mañana y eran otros ejercicios. Estaba buscando otros completamente distintos. Pero ya los encontré. Listo. Entonces, ahora sí, venga, le quitamos el zoom porque estaba como muy agrandado y ya les comparto. Bien, muchachos. Entonces, ¿m? Tenemos estos ejercicios, ¿no? Y la idea era, pues, principalmente habíamos hablado que el pasado perfecto nos servía para qué? Principalmente para hablar de una cadena de acciones y más que hablar de esa cadena de acciones, de contar qué acción ocurrió primero respecto a otra en el pasado. Eso es lo que usualmente veremos del pasado perfecto en diferentes versiones. En este caso, pues tenemos una sola frase que complementa a 10, ¿sí? A 10 diferentes oraciones. Entonces ustedes simplemente tienen que decir que antes de que ellos llegaran
y complementan la oración que está con la imagen al lado, ¿sí? Entonces ya saben que la que ustedes van a completar, pues es evidentemente pasado perfecto, es la que sucedió primero y luego ¿qué sucede? Que ellos llegaron, ¿no? Ese es como el orden lógico del ejercicio. Ellos llegaron y antes de eso sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Todas estas oraciones que tenemos por aquí. Entonces veamos. Before they arrived, my dad had drunk. ¿Qué será? Bueno, phone, wash, written, made, left. Vamos a ver entonces qué respondieron por acá. Cat. Bien. Vamos a poner cat acá. O sea, vamos a ir poniendo opciones de las que ustedes han puesto. Listo. Vamos a ver acá. Vemos este otro, la segunda. Segundo que pusieron wash, hadn't washed, ¿dónde está? Hadn't washed the car, bien, veamos otro, ¿quién más lo resolvió? Vemos el de esta personita. Had she made, vamos a poner acá, made, a ver si es made o no es made. Bueno, train, ¿quién más puso train por aquí? En train, the train had left already. Left, ¿qué se me hizo left? Listo, Sam hadn't found us. Hadn't found us. Bien, siguiente. ¿Quién más está por aquí? Isabela, creo. Se me perdió. Sí, acá está Isabel. Ay, esas dos no se ven. Bueno, esas dos yo las pongo. Un hombre de nieve. ¿Qué implicará esto? Snow, ¿no? Had it snowed a lot. Sí, había llovido mucho. Había nevado mucho, perdón. Y esta es alguien como que comiendo algo. Parece un irlandés. Dice, we had, vamos a ver qué será. We had drunk, we had snowed, no, we hadn't washed, we hadn't phoned, we hadn't had. Muy bien, acá está esta. Eh, La siguiente, vamos a... Sebastián, aclarar que esto no tiene ninguna nota. Los ejercicios que se hagan en clase, ni este ni ninguno, tienen nota, ¿listo? Pero pues sí, a las personas que lo suban al Padlet, pues van a tener un Ujú, punto extra en la hoja de ruta, ¿listo? Es como participación, pero nota como tal no tiene. exactamente, exactamente. Listo. Entonces, siguiente, y vamos en... No, bueno, esta tampoco, esas últimas tampoco se ven, entonces vamos a hacerlas acá. It had drunk some water. He, tenemos que estar leyendo. He had read, había leído una historia de fantasmas. Y el último, had she made her bed. Her bed. Bueno, vamos a ver si alguno está mal. Uy, sí, ¿cuál creen que está mal? Esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es written. ¿Sí? ¿Quién puso eso acá? Espérate, revisamos. Creo que era este que tenía cierto. Cheryl. Listo. Cheryl, en este caso, sería no made, sino written, porque made es el pasado participio de qué? De hacer, ¿no? De crear. Pero en este caso, si ponemos written, es el pasado participio de andar en un vehículo, ¿no? Puede que sea un vehículo animal, un caballo, ¿sí? Por ejemplo, una llama, o puede ser también un vehículo, pues, de tracción como una bicicleta, una moto, un carro, etcétera, etcétera. Sí, de tracción artificial, llamémoslo así, no tracción animal. Y el resto están bien, ¿sí? Si se dan cuenta, como que decimos before they arrived, antes de que ellos llegaran, sucedió todo lo que está abajo. Entonces, mi padre había cortado, perdón, el césped, yo no había lavado el carro, y bueno, before they arrived, y ahí también se puede preguntar, antes de que ellos llegaran, ¿había ella andado en bicicleta? También yo puedo dar la estructura de pregunta. Es válida también, la estructura de negativo, como ven, también es válida. ¿Qué más tenemos por ahí? Dice, the train had left already. Antes de que ellos llegaran, el tren ya se había ido, ya había partido. Before they arrived, Sam hadn't found us. Antes de que ellos llegaran, Sam no nos había llamado para nada. Antes de que ellos llegaran, ¿había nevado mucho? Sí, es una pregunta, como que antes de que ellos llegaran, ¿había nevado mucho? ¿Sucedió primero o no sucedió? Pregunta. Before they arrived, we hadn't had lunch. Antes de que ellos llegaran, no habíamos almorzado. Estaba terrible la situación. La siguiente dice, before they arrived, it had drunk some water.
había el perro, pues en este caso el perro había tomado algo de agua. It, ¿por qué it? Cuando hablamos de un solo animal, ojo, paréntesis ahí, eso es tema ya de octavo, séptimo, pero paréntesis por si no se acuerdan. Cuando hablamos de un animal o de una cosa, el sujeto que vamos a reemplazar sí, por el cual vamos a reemplazar esa palabra, sea, no sé, perro, gato, alfombra, cualquier sustantivo que sea animal o cosa, lo vamos a suplantar con it. Pero, si tenemos animales y esos animales están en plural, vamos a utilizar they. Creo que me estoy escuchando con eco, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Por ahí me escucho. No, yo escucho bien. Es que casi me estoy como que escuchando con eco, no, creo que nadie tiene el micrófono abierto. Bueno, entonces, dice aquí la siguiente. Before they arrived, he had read, ojo con eso, porque el verbo es igual, read, perdón, read, pero la pronunciación, si se dan cuenta, es diferente. Read en presente, read en pasado y read en pasado participio. Entonces, eso es lo que cambia. Pero lo que se mantiene igual, pues es la caligrafía, el spelling, ¿listo? No la pronunciation. Y la última, before they arrived, had she made her bed? Antes de que ellos llegaran, ¿había ella tendido o arreglado su cama o ordenado su cama? Como quieran decirlo, ¿listo? Hasta ahí nuestro feedback. Era un ejercicio realmente pero que muy sencillo. Entonces, la idea de la clase de hoy es precisamente ya empezar a abordar esos conditionals un poco más complejos, ¿sí? Hoy vamos a abordar el segundo, ¿sí? Y la siguiente clase, el tercero. El segundo es un poco complejo, por eso nos vamos a tomar el tiempo hoy y hacer ejercicios con ese segundo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a incluir el pasado. Ya no es presente futuro que ya conocíamos, sino que ya empezamos a incluir el pasado y se ve una parte pues de que ahí va a empezar a verse el pasado y luego el pasado perfecto en el siguiente condition. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla por aquí con la presentación. Denme un segundito, la paso a la otra pantalla. Ahí estamos. Listo. Share screen. Agrando esto. Listo. Acá está. Perfecto. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Ya habíamos hablado de real conditions, in the present or future, conditional 0 o conditional 1, ¿sí? 0, perdón, o 1, que son principalmente para hablar de hábitos, de cosas que yo hago usualmente, de situaciones que se, digamos, volverán a hechos o conocimiento general y que si se da la condición siempre va a suceder. O también otras, ¿sí? Perdón, que si se da la situación, en un futuro es muy probable que suceda. ¿Sí? Hablamos más de posibilidad. Hasta ahí normal, vimos esos condicionales, los errores, ¿no? Que no podemos utilizar will o going to con la cláusula de if, con la oración que va con if. Utilizar comas para separar las dos oraciones, también error común, que ustedes no las usan normalmente, es lo que sucede entre la gran parte de estudiantes. Y ahora sí, el esperadísimo unreal conditions. Si antes hablábamos de real conditions, en este momento vamos a hablar de unreal conditions. ¿Qué quiere decir esto, profe? Quiere decir que si en el pasado, los condicionales pasados que ya decíamos que había una posibilidad de que existiera esa situación y que tuviera un resultado particular. Aquí vamos a hablar es del pasado, de situaciones que si se hubieran dado bajo ciertas condiciones, imaginariamente hubiesen tenido X resultado. Todo en pasado, ¿sí? Que si hubiera sucedido algo, hubiese tenido un resultado también imaginario. ¿Sí? Una situación pues hipotética. Por eso lo llamamos a hipotéticos en el sinónimo de, en este caso, unreal conditions. ¿Listo? In the present or future. ¿Listo? In the present or future. Lo mismo. Ojo que acá es lo mismo. ¿Listo? Acá es exactamente lo mismo, in the present or future, pero la diferencia es que vamos a hablar de cosas que son irreales, ¿sí? Por eso vamos a utilizar simple past, ¿sí? Hablamos del presente, pero en pasado. Uy, ¿cómo así? Por eso nos vamos a detener en cada oración y vamos a verificar cómo funciona, ¿listo?
cómo está constituida. Si nos damos cuenta, es mucho más sencillo que en el anterior. O sea, acá los tiempos verbales nos referimos al presente y al futuro, pero utilizando simple past y 3 verbitos, would, could y might. Ya les voy a explicar para qué sirve cada uno. Vamos a verlo oración por oración, muy, muy despacio, el significado de cada uno y qué implica que hablemos de real conditions in the present or future. ¿Y por qué estamos utilizando? Son muchas dudas, pero cada una las vamos a abordar. ¿Y por qué estamos utilizando simple past para hablar del presente y del futuro? ¿Mm? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver. If he had time, simple past, he could take a long vacation. Entonces, si se dan cuenta, veamos acá el título antes de ver el significado de la oración. Unreal o imaginary condition. Or if clause. Y aparte de eso, un imaginary result. ¿Sí? Unreal condition, imaginary result. Unreal condition, imaginary result. ¿Listo? Condición irreal, resultado imaginario. Condición irreal, resultado imaginario. Métanse eso en la cabeza. Ahora vamos con el primer ejemplo, ahora sí el significado. If he had time, he could take a long vacation. He doesn't have time. Dice acá. Si él tuviera tiempo, él podría tomarse unas largas vacaciones. Presente, ¿no? Estamos hablando, haciendo una afirmación del presente. Como que unreal conditions en el presente, ¿sí? Si se diera la oportunidad de que él ahora mismo en el presente tuviera tiempo, ¿sí? Posibilidad remota, hipotética, que no va a suceder. O sea, es igualmente una posibilidad, pero es mucho más remota que la que veíamos anteriormente con Will. ¿Sí? En Will es posible que si yo hablo de futuro, suceda. Pero si yo hablo en pasado de, si yo tuviera, es mucho menos probable, como en este caso. If he had time, si él tuviera tiempo, simple past. ¿Por qué simple past? Verbo en pasado, pasado simple, ¿sí? Y ya está. He had time. He could take a long vacation. Él podría tomarse unas largas vacaciones o un largo descanso. Ahora bien, ustedes estarán preguntando, profe, y bueno, ¿qué significa ese tal could? Sencillo, chicos. Vamos a rayar acá este could que está por acá. Lo que implica básicamente es ser una especie de auxiliar, ¿sí? Y ese auxiliar nos va a dar la idea de poder, pero en pasado. Yo como que podría, de posibilidad. ¿Sí? Podría. ¿Sí? En este caso tenemos if he had time, he could take, el podría, ¿sí? Ahí es el auxiliar podría tomarse, take a long vacation, unas largas vacaciones. Entonces se dan cuenta que acá simplemente cumple la función de auxiliar, chicos. No es absolutamente nada más que un auxiliar. Ahora vamos al siguiente ejemplo. Bueno, el significado, si lo queremos ver así, en presente, es que él actualmente no tiene tiempo. Por eso yo digo, si tuviera algo de tiempo, si tuviera, si hiciera, si cantara, si jugara, así como yo, lamentándome. También son como una especie de regrets, de que, si tuviera tal cosa yo, si pudiera tal cosa yo. ¿Sí? Es más como para lamentarse en este caso, ¿sí? Yo me lamento en el presente de cosas que quisiese tener yo en algún momento, como tiempo, o algún juguete, o alguna bicicleta, una moto, un carro, etcétera, etcétera. Es como una especie de, de lamentarse. Ahora vamos con el segundo ejemplo. ¿Qué dice este segundo ejemplo? Dice acá, if I were you, I would plan the picnic for Sunday. ¿Sí? Si fuera tú, yo planearía, ojo con esto, planearía el picnic para el domingo. ¿Sí? Planearía. ¿Por qué no plan? ¿Por qué no, digamos, yo digo, yo planeo el picnic para el domingo? ¿Sí? Si fuera tú, yo planeo el picnic para el domingo. Porque el would, en este caso, esta palabrita would, está dando la idea, esta es un poco más compleja. Entonces vamos a verlo de esta manera. Resulta que would no tiene una traducción específica en español, o sea, una equivalencia directa en cuanto a una palabra específica en español. Pero sí podemos, digamos que entender que would lo que hace es cambiarle la terminación al verbo y ponerlo como una especie de posibilidad. Jugaría, andaría, amaría, bailaría, perdería, ¿sí? En este caso tenemos plan, planearía, ¿sí? Como posibilidad. Sí, es más como de preferencia en este caso. Vean lo que pasa acá con la preferencia. Dice, if I were you, si fuera tú, yo planearía el picnic
para el Sunday, por el domingo. Entonces acá ya tenemos el significado del primero, could en este caso, y el segundo, would en este caso, que nos hace falta might, que está acá abajo. ¿Listo? Ya entendemos el significado de would, ¿no? Que lo que hace es cambiar la terminación de nuestro verbo principal y ponerlo en una posibilidad, ¿no? Jugaría, amaría, andaría, en el ría. En ese ría es lo que hace el would, ¿sí? Como una especie de preferencia. ¿Listo? ¿Quién por ahí escribe algo? I would, listo, Tefi. Sí, lo segundo que me dices, it would, ahí no sería como habría, sino solamente, no, o sea, no tendría significado. Sí, eso sería como una respuesta corta. Esperen, lo pongo para todo lo que me escribió Tefi, para que lo podamos analizar. Miren lo que escribe ella, ¿sí? I would podría significar yo lo haría, ¿sí? Yo lo haría. Eso es lo que significaría I would, ¿listo? Eso es lo que significaría I would. Entonces, I would significaría eso, pero como respuesta corta, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntaran would you go on a date with me? ¿Irías como de cita conmigo? ¿Irías a una cita conmigo? Y yo respondo como, I would, lo haría, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo estoy preguntando, would you go on a date with me? ¿Sí? Entonces estoy respondiendo con el auxiliar en respuesta corta. I would, ¿sí? Lo haría, iría en una cita contigo o saldría en una cita contigo, ¿sí? Es básicamente eso. Pero solito, así, sin ningún tipo de contexto, sin una pregunta previa, it would o I would no significa absolutamente nada. O she would, o he would, o we would, o they would no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque would por sí solo no significa nada. Necesita un verbo para que lo complemente, para que lo modifique. ¿Listo? Eso es principalmente, Tefi. No sé si tengas como una pregunta frente a eso, o ya esa duda como que quedó saldada, o qué quieres decir al respecto. Si algo me escribes por ahí. No, vale, está perfecto, entiendo. ¿Sí? Gracias. Sí. Vale, listo. Entonces, resulta que si vamos al tercero, entonces tenemos would de nuevo, Tefi, si te das cuenta acá en este caso, cambia el verbo exactamente igual que el anterior. Veamos, if a hurricane hit the town, comma, it would destroy everything. ¿Sí? Si un huracán golpea o asedia la ciudad, este destruiría absolutamente todo. ¿Sí? Destruiría. ¿Sí? Vean esa terminación. Ese es el trabajo del would aquí. Y eso tranquilo, o sea, yo se los explico acá como que muy de afán, porque eso lo ven ustedes en el siguiente curso, en 11, en ciclo 6, porque estos se llaman verbos modales. Y estos verbos modales son varios, no son solo estos tres, son como unos 7, 8 casi. Y varían incluso dentro de ellos mismos, según el contexto, varía el significado. Bueno, would no tanto, pero por ejemplo, could sí varía, might sí varía en el significado según el contexto. Entonces casi que se convierten en 12 verbos diferentes, porque digamos, cada verbo puede tener hasta 3 funciones distintas. Entonces eso se ve con calma en grado 11, ¿vale? No se angustien por eso. Y el significado entonces en esta tercera oración dice, a hurricane will probably a hurricane will probably not hit the town. ¿Sí? Acá básicamente lo que se dice es que un huracán no va a llegar a la ciudad. Simplemente se está hablando de la posibilidad de que si pasara en algún momento, la ciudad no lo resistiría porque, no sé, la infraestructura o está mal construida, o es muy pequeña, o es muy débil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que se quieran imaginar en un contexto particular. Ahora sí, veamos la última. Dice acá, if she joined a travel club, she might not feel so lonely. ¿Sí? Si ella se uniera pues a nuestro club de viajes, ¿sí? Como que un grupo de personas que se reúnen para viajar a X o Y lugar, she might not feel so lonely. Puede que ella no se sintiera o no se sienta tan sola. ¿Sí? Entonces básicamente el significado de lo que dice es, she has not joined a travel club yet. ¿Sí? No ha ingresado pues al club de viajes, entonces más como que una invitación, ¿no? Esto se convierte más como una invitación. Si ella tan solo como con ese tono irónico, si ella tan solo se uniera, o insinuante, si ella tan solo se uniera a nuestro club de viajes, pues no se sentiría tan sola, así como que insistiendo. Entonces ese sería como el significado de ese condicional allí, ¿no? Es más que todo como una invitación o una, llamémoslo, situación hipotética, en el caso de que ella, si lo planteas así con este condicional, ella no quiere definitivamente. Entonces yo digo, si ella se uniera,
pensando yo, no quiere, pero si ella tan solo se uniera, no se sentiría tan sola, ¿sí? Pero igual, teniendo el contexto pues detrás de que ella definitivamente no quiere, pues es complejo, por eso se plantea como una situación hipotética, ¿vale? Ahora bien, vamos con las reglas, con las aburridas reglas, pero que son necesarias para que puedan entender bien los conditionals. Primera regla, regla de oro. Unreal conditions in the present or future express situations that are untrue, not possible, or imaginary in the present, and that probably will not happen in the future. Boom. ¿Qué dice todo ese chorrero ahí? Ya vamos a terminar de leer y les explico. Although it is possible that the situation could change and become true in the future, it will probably not. Todo ese chorrero básicamente lo que dice o lo que explica es que, como les venía diciendo, las unreal conditions in the present or future expresan situaciones que no son verdad, que no son posibles y que son imaginarias sobre todo en el presente y que muy probablemente no van a suceder en el futuro. ¿Mm? Y que si se plantea la mínima posibilidad de que la situación cambie y se convierta, digamos que en algo verdadero en el futuro, probablemente no sea así, o sea, es como que muy remoto. Es más que todo esta estructura para situaciones hipotéticas, ¿sí? Yo tengo una situación X que ya sucedió. Yo digo, no, si mi mamá tan solo me diera permiso de salir, iría de fiesta con mis amigos. Pero no va a pasar, ¿sí? Probablemente no pase. Mi mamá, no sé, nunca me va a dejar salir a fiestas hasta que yo cumpla tal edad. Entonces, por esa razón, se convierten en unreal conditions, porque son condiciones que es muy, muy, muy difícil que se cumplan, ¿vale? La segunda, unreal conditions in the present or future is the simple past form in the if clause and would, could, or might plus the base form of the verb in the result clause. Entonces ya sabemos que tenemos una cláusula o una oración de condición, ¿no? Si mi mamá me dejara salir y tenemos un resultado. O sea, yo iría con mis amigos de fiesta. Resultado imaginario. ¿Mm? ¿Cómo hacemos eso? Como ya les venía explicando. Simple past en la primera oración y en la segunda que sería una oración con would, could, might y el verbo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, dice acá, la regla número 3, si lo quisiéramos plantear, uy, la cámara está como lenta. Regla número 3, dice, either clause or both can be made negative. ¿Mm? Cualquiera de las dos cláusulas, tanto la condición como nuestro resultado, puede hacerse negativo. Me explico. Convertamos algunas de las anteriores en negativas. Vamos atrás. ¿Mm? Dice acá, if he had time, he could take a long vacation. ¿Sí? Si él tuviera tiempo, podría tomar unas largas vacaciones. Normal, ¿no? Sencillito. Pero si yo dijera, if he hadn't had time, he couldn't take a long vacation. Wow, ¿qué significará eso en español? Si él no hubiese tenido tiempo, él no podría tener unas largas vacaciones. ¿Sí? Suena súper raro, pero es válido. ¿Sí? Vamos a escribirlo, se los voy a escribir en el chat para que vean cómo es. If he hadn't had time, he couldn't take a long, take a long vacation. Punto. Así ya está en el chat. Si él no hubiese tenido tiempo, no podría tomar unas largas vacaciones. ¿Mm? Si él no hubiese tenido tiempo, no podría tomar unas largas vacaciones. ¿Listo? Hasta ahí es válido. Hasta ahí es válido. Esperen, no, estoy despistado el día de hoy. Olvídense de eso, reseteen esa parte, como que hagan rewind, no dije nada. Espérense. No, ya, ahora sí. Estamos hablando desde pasado simple, estaba pensando en el pasado perfecto, no sé por qué. Ahora sí. If he didn't have time, he couldn't take, ¿sí? Si él no tuviera tiempo, él no podría tomar unas largas vacaciones. Ahora sí, perdónenme, fue ahí un despiste mío. Estaba pensando en el pasado perfecto, no sé por qué. En este caso es pasado simple, y estoy negándolo, ¿no? Si él no tuviera tiempo, no podría ir en las largas vacaciones. ¿Sí? Entonces, básicamente, un significado muy similar al anterior, pero simplemente
negándolo, estoy diciendo que si se diera la ocasión o digamos que la situación en que él no tuviera tiempo, él no podría ir de vacaciones, ¿sí? Estamos diciendo básicamente que él tiene tiempo, ¿sí? El significado es que él tiene tiempo y por lo tanto puede ir de vacaciones. Es algo complejo, ¿no? Porque se convierte ya como casi que en eso que llamamos silogismos, ¿sí? Que es oración A, oración B y eso nos da una conclusión, ¿sí? Eso es de filosofía. Suena parecido a eso, si en algún momento lo han visto en filosofía. Por eso es tan complejo utilizar algunas veces las formas negativas en inglés, por este tipo de cosas. Porque las oraciones se convierten casi que en parafraseo de otras, ¿sí? O de tiempos positivos. Entonces hay que tener mucho ojito con eso, porque yo lo puedo variar. Yo puedo decir, por ejemplo, if he didn't have time, si él no tuviera tiempo, he could take a long vacation. Pero, o sea, la oración gramaticalmente tendría sentido, voy a escribirla. La oración gramaticalmente tendría sentido, pero en lo semántico, es decir, desde el significado, no tendría para nada lógica. ¿Sí? Yo digo acá, if he didn't have time, la voy a escribir, he could take a long vacation. Es decir, negando en la primera parte y poniendo en positivo en la segunda parte. ¿Qué pasaría ahí, no? O sea, yo estoy diciendo que si se da la situación de que él no tenga tiempo, él se va a poder ir de vacaciones. ¿Cómo así que si no tiene tiempo se va a poder ir de vacaciones? No tiene sentido, ¿no? Porque si yo no tengo tiempo, pues no voy a poder salir ni a la esquina, ¿no? Entonces, la oración aquí es gramaticalmente correcta, está perfecta la estructura, el orden de las palabras, absolutamente todo, chicos. Pero en el sentido se queda corta. Y eso puede pasar muchas veces en inglés. ¿Sí? El inglés es como tan sistemático a veces en sus estructuras que tiene como esos huecos ahí, como esos huecos, esos puntos ciegos, donde las oraciones gramaticalmente son correctas, pero en sentido como que, o sea, no es algo raro, ¿sí? Es algo como que no se percibe del todo de una manera lógica. Esto era como ese paréntesis ahí, de que se pueden utilizar, como dice la regla número 3, cualquiera de las cláusulas puede estar en pasado, perdón, en negativo. Negativo. ¿Listo? Y ahora vamos pues con los errores comunes. Hay algo muy, muy curioso de los condicionales y que a mí me costó muchísimo tiempo entender. Y resulta que era una razón muy, muy sencilla para eso. No sé si lo notaron en los ejemplos anteriores, ya vamos a ver si lo notaron o no. Empecemos por el segundo, que eso es lo que me tomó más tiempo a mí entender en su momento. Y yo sé que puede que suene raro, pero así es. Resulta, pasa y acontece que nosotros cuando conjugamos el verbo to be en pasado simple, ¿cómo es? I was, she was, it was, he was. They were, we were, you were. Hasta ahí, sencillísimo, ¿no? O sea, eso me lo aprendí de memoria y toda la vida me dijeron que así era y si yo la embarraba y ponía I were, pum, cero, ¿sí? Pero resulta, pasa y acontece que en el condicional hay una especie de excepción, ¿m? Donde todos los sujetos, si ustedes conjugan el verbo to be en la oración del condicional, van a utilizar were. I were, she were, if I were, if she were, if you were, if we were, if he were, siempre, en todas. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Veamos esta oración. If I were you, I would memorize this rule about unreal conditions. Y el ejemplo es precisamente acerca de esto. Si fuera tú, me memorizaría esta regla de los condicionales, de las condiciones irreales. ¿Sí? Memorícenla, grábensela. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Resulta que el was, originalmente en inglés, siempre, a lo largo de la historia de la lengua, tiene una explicación histórica y todo, ¿no? Ha sido muy informal. ¿Sí? Was, esa conjugación del verbo to be. Desde el inglés de Shakespeare ha sido ese was muy informal. Y si ustedes van y leen a Shakespeare en inglés, o si van y leen a William Blake, o van y leen a algún otro poeta, se van a dar cuenta que ellos en sus poemas, así no estén utilizando un condicional, utilizan were para todo. ¿Por qué? Porque en un inicio were era muy formal. Simplemente que a la modernidad se adaptó y se dijo, bueno, vamos que para I was, she was, we was, ¿hmm? Perdón, I was, she was, he was, y para las otras were. Se hizo como esa distinción, pero ya en la modernidad, ¿sí? Ya en el inglés moderno. Pero antes, originalmente, en el inglés, digamos, lo culto, llamémoslo así, se utilizaba para toda conjugación, sin importar si era condicional o no, were. Entonces resulta que el were tiene una connotación
llamémoslo así, más formal y por lo tanto en español que va a traducir. Normalmente cuando nosotros decimos un condicional en español, con el verbo to be sonaría algo así. Leamos el primero, lo voy a leer de dos formas. El segundo ejemplo, lo voy a leer de dos formas. Yo puedo decir, si yo fuera tú, o yo puedo decir, si yo fuese tú. ¿Cuál les parece a ustedes que suena más formal? Si yo fuera o si yo fuese. Fuera. Fuera te parece más formal, pero resulta que como que el equivalente que tiene es fuese, ¿sí? El equivalente formal es fuese. Si yo fuese tú, Si yo ese fuese tú, es que suena como raro, ¿no? es por eso mismo, porque casi no se usa y porque es ya muy, muy, muy formal. ¿Sí? Esa es la razón principal. Entonces, si ustedes utilizan ese word, Entonces ahí de es pronto no sería con tú, sería si yo fuese usted, tal vez, puede ser también. La cosa es como para que, que no. en inglés, o sea, eso lo tenemos, ¿no? Eso ya es más cultural. Pero bueno, digamos que sí, si lo hacemos que queremos hacer el equivalente en español, sí, porque resulta que en inglés ustedes no tienen ¿qué? El tuteo, llamándolo vulgarmente, porque todo es igual, no hay distinción de tú, usted, es igual, ¿sí? O sea, Ujú. en teoría uno siempre le estarían hablando de manera muy formal de usted, pero uno no se da cuenta, no cree que es tú, ¿no? Porque como esa asociación que hace que you, o bueno, a mí me pasaba, esa asociación chistosa que hace uno cuando empieza a aprender inglés, you suena bonito, es como si me estuvieran diciendo tú, ¿sí? Suena como, sí, cercano. No sé por qué, pero suena súper cercano a que me están diciendo tú. Pero es algo, la razón principal de que eso suceda es porque es más cultural. Nosotros tenemos esa diferencia, ¿no? Y cuando, no sé, estamos hablando con alguien súper cercano, una amiga o un amigo, le decimos tú y no le decimos usted. Pero cuando Y estamos además en hablando, el dime, lenguaje formal no es bueno tutear, o sea, para que, no, en el lenguaje es, formal exacto. no es bueno como que se suena, se escucha uno como muy Eh, confianzudo. exacto. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy hablando a un profesor de la universidad, le digo, no, profe, es que tú. Entonces ya suena súper informal ahí, como que raya un poco la situación. ¿Por qué? Pues porque pues, el profesor está acá. O sea, no es porque eso tenga que marcar alguna distancia social, pero sí al menos como ese respeto de que usted a usted, ¿no? De yo a usted, haya como una distancia y no se diga como, ay, sí, tú, profe, y es que tú, y es que tú. No, porque eso suena como si fuéramos amigos de toda la vida. ¿Mm? Entonces, en este caso, por eso siempre ya llegando a la conclusión de por qué utilizamos where, es esa, es porque es más formal. Desde los orígenes de la lengua inglesa siempre ha sido así. Vayan y lean los poetas, Shakespeare, vayan y lean a Blake, vayan y lean a otros poetas y van a dar cuenta de eso, que esta palabra es la que va a aparecer en mayor medida. ¿Listo? Entonces leamos igual la explicación que nos dan acá. Dice, use were instead of was for the verb be for all persons, singular and plural, in unreal conditions, in the present or future. Was is only used in very informal language. Entonces, haciendo como otro paréntesis histórico, si ustedes se van a las películas de cowboys, de vaqueros o algún videojuego relacionado con esto, ustedes escuchan el dialecto de esas personas, ellos dicen, por ejemplo, they was in the farm, y hablan, sí, como el was, en vez de they were in the farm, they was in the farm, y como con ese tonito al final ¿de qué? Del lado sur de Estados Unidos, y como hablando con ese acento. Entonces, ese was es súper informal y si se dan cuenta, la conjugación está mal. ¿Por qué? Porque originalmente es they were. Pero en este tipo de situaciones ellos utilizan mucho ese léxico, aún se usa pues en las regiones sur de Estados Unidos, donde se da mucho las cosechas, la vida pues de lo rural, donde se gusta mucho del country, incluso en esa música country también se ve bastante ese tipo de léxico y ese tipo de conjugaciones. Por si alguna vez como que se acercan a eso y dicen, uy, bueno, aquí porque está diciendo was, ¿listo? Pero eso viene también, tiene una historia desde los cowboys, desde los vaqueros, ¿listo? Entonces, la primera, muy sencilla, para condiciones irreales en el presente que no suceden siempre, siempre, siempre utilicen el presente, el pasado simple, siempre, nada de presente, nada de presente. Yo no digo if I know, sino yo digo if I knew, pasado, the answer right now, I would tell you. No es si yo sé la respuesta ahora mismo, te la diré. Pero, oiga, ¿cómo así? Eso no suena lógico, porque yo estoy hablando en presente, pues, ¿cómo así que si sé la respuesta te la digo? Si sé Entonces, cuándo. con el ejemplo de ayer sería que usáramos el verbo en la primera columna, ¿sí? Simple. Ujú. En la primera columna de presente, en este caso va a ser la segunda columna para la primera oración. Ok. Ujú, eso es. Y la segunda columna, si el verbo
Perdón, en la segunda oración, si el verbo es la primera columna, ¿por qué? Porque estamos utilizando un modal. Y cuando utilizamos un verbo modal, como en este caso son los que usamos, los que vimos hoy son would, could y might, cuando utilizamos esos modales, el verbo no se modifica para nada, es decir, primera columna, que es la forma normalita de nuestro verbo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a hacer un ejercicio muy interesante relacionado con esto. Espérenme, ya se los comparto por aquí. Estoy en búsqueda del ejercicio. Acá está. Ya estamos. Los voy a poner y lo vamos, pues, evidentemente a resolver entre todos. Les voy a dar tiempo como ayer, lo miran, lo revisan, lo anotan, lo copian, le pegan pantallazo y lo van resolviendo y aquí vamos discutiendo. ¿Listo? Entonces ya les voy a indicar. Tun, 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 tun. ¿Cuál es este? No, ¿qué se me hizo? Ah, sí, que está, acá está, acá está, acá está. Listo, dice. Este está chévere. Listo, ya les comparto. Acuérdense, qué pena igual por la marca de agua, pero pues es como un libro de marca registrada que lleva esa marca de agua y que a veces no deja ver. Entonces, ¿qué es? Exactamente la misma instrucción de uno de los ejercicios pasados que ya hicimos. Dice, circle the condition that is unreal or probably won't happen. Tienen que encerrar ustedes o escoger cuál es la condición que es irreal o que es muy probable que no suceda. Tienen que encerrar eso ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver los ejemplos. Tienen que encerrar la condición que es menos probable, o bueno, que es menos probable, no, que es irreal o que probablemente no va a suceder. El título de esto es Moving Away for a New Job, que será Moving Away. ¿Qué se les ocurre a ustedes que será Moving Away? Move, ¿qué es? Moverse, Moverse. ¿no? Y away, Podría ser como mudarse. sí, puede ser, tiene que ver con ese Como significado. si En moverse algunos por casos, trabajo ajá, es mudarse o alejarse lejos. de algún lado. Ujú, exactamente. Muy bien. ¿Quién? Tefi creo que fue, o no sé quién fue. Daniela, Daniela. No vi, no creo. alcancé a ver el nombre. Sí, creo que fue Daniela o Estefanía. Las dos activaron el micrófono al tiempo, no sé. Ok, bueno. Entonces, bueno, me gustaría precisamente que hicieran ese tipo de participaciones para esto. ¿Listo? Entonces vamos a leerla una por una con calma y de cada una vamos a escoger cuál es la condición irreal o que es probable que no se cumpla. ¿Listo? Que no suceda. Entonces, 2 minuticos, las leen con calma, relajaditos, y me van diciendo, profe, la uno tal, profe, la 2 tal, profe, la 3 tal. ¿Listo? Listo. Mm,
¿Listo? Yo creería que ya. Listo, listo. Entonces no sé quién quiera participar de las chicas que participaron ahorita o cualquier persona que quiera abrir el micrófono o comentar en el chat, cualquiera es válida. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Listo? Entonces deben escribirnos aquí en el chat o abrir el micrófono y decirnos cuál es la frase más imposible que suceda así, la que no. Entonces en la primera que dicen, ¿cuál sería? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? Nadie, nadie. Chicos, la idea es que participen estos de ustedes más que nosotros. Dice Tefi, if I were you. No, en este caso será I would accept the job in... Ah, bueno, sí, esa es la más improbable. Sí, sí, tienes toda la razón porque yo no puedo ser tú. Sí, pero algo que sí yo podría hacer sería aceptar un trabajo en San Antonio. Sí, pero está bien, está bien. Saberlo ¿Listo? así también lo he hecho. ¿Listo? Listo, If en I la were you. segunda, ¿cuál La sería? segunda, chicos. You repeat already if you see the human Dice, Lincoln. I think you would regret if you decided to stay here in Lincoln. Isabela dice que es if you decided to stay here in Lincoln. You would regret if you decided to... Sí, sí, esa es la más improbable. Puede ser. Sí, esa es la más improbable. Bien, Tefi también estaba diciendo por ahí. Dice, if you decided to stay here in Lincoln. Ajá, bien. Tercera, chicos. Tercera, tercera, tercera. Dice, of course we'd all miss you if you left this company, but we would all still keep in touch. ¿Cuál será más improbable? ¿Cuál será? Esa está más fácil. ¿Cuál será más improbable? If you left this company, dice Isabela. Mm, no, la segunda. La We will segunda. all still keep in touch. Sí, se pone- cuando una persona, o sea, como poniéndole, también es como ponerle un poquito de lógica, no tanto como viendo la estructura, sino también algo de lógica en cuanto al significado. No se dejen llevar solamente por la estructura. Me explico. Cuando una persona se va a una compañía, ¿es probable que se mantengan en contacto con los otros trabajadores que quedan allí? No, es muy raro. Sí, es muy raro que suceda. Pero sí es muy común que una persona como que renuncie a un empleo. Sí, es como más, si lo ponemos en una tabla de qué es más común, pues que una persona renuncie a que se mantenga en contacto con personas de su anterior trabajo. Sí, entonces más como también de lógica. Entonces, en ese sentido podría ser más la segunda. ¿Listo? La de, but we would all still keep in touch. ¿Listo? Y más en esa situación porque es el contexto como de que ella está pensándolo, ¿no? Está titubeando, uy, me voy o no me voy, renuncio o no renuncio. Entonces, por eso mismo también la segunda es muy poco probable que suceda. Vamos con la cuarta, chicos. ¿Qué dicen de la cuarta? Bien, Tefi, me alegra que estés ahí participativo. Uy, gracias, ya respondiste. I bet you've been more excited about living. Vamos a leerla. I'll Aquí bet. Isabela dice que es la otra. If it didn't mean having to pack. Vamos a ver, listo. I'll bet you've been more excited about living if it didn't mean having to pack. ¿Cuál A ver, será? ¿Cuál sí, será? if Este it me pusieron a didn't dudar mean ustedes. to I'll bet pack. you've been more excited about living. ¿Alguien más dice otra? ¿Alguien más dice otra? Sí, sí, sí. Bueno, yo me iría en este caso. Estos ejercicios son chéveres porque precisamente no, a veces no es una respuesta, digamos que marcada o fija, escrita en un papel que está en una hoja de respuestas, sino que se trata más bien de nosotros por lógica ir descartando. Entonces, en este caso, como que yo diría que la primera, Sí, la primera. La primera, ¿por qué? Porque o sea, sería muy poco probable que, o sea, si ella está aburrida por el hecho de que le toca empacar, o sea, que ella no estaría, o sea, ella se supone que estaría más emocionada de irse si no no implicara le empacar, toca. si no implicara empacar. Pero pues hay muchas otras cosas aparte de empacar que se hace cuando uno se va de viaje, ¿no? O cuando se va a mudar. Entonces, en ese caso,
teniendo eso en cuenta, la conclusión sería que pues ella no estaría animada de ninguna forma porque igual, aparte de empacar, hay cosas más Ajá. complicadas que hacer. No, y Entonces, que sí o sí le va a tocar mudarse. Le va a exactamente. tocar empacar, así no. Entonces no va a cambiar de opinión, exactamente. La quinta, chicos, dice, if Alex had time, I'm sure he'd help you pack for your move. If Alex Isabela had dice, time, dime. Isabela dice, if Alex had time. Si Alex tuviese tiempo. Bien, esa es la menos probable. ¿Por qué? Porque se está hablando de que él en este momento no tiene tiempo y no lo va a tener. Exacto, perfecto. Sexta, chicos. Vamos con la sexta. If I weren't planning your going away party, I'd help you pack too. Going away party es como una fiesta de despedida cuando uno se muda o cuando uno se va, por si se lo preguntan. Isabela dice, I'd help you back too. Ajá, porque no es, o sea, ella está planeando la fiesta y ya le está ayudando a planear la fiesta la persona que dice, que emite la oración, ¿no? Entonces, como ya le está ayudando a armar la fiesta, pues no le puede ayudar también a empacar, o sea, no puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, bien, esa es la menos probable que suceda, la de le ayudaría a empacar, ¿vale? Bien, ahí llegamos con nuestro ejercicio. Vamos a hacer otro pequeñito. Listo, este sí es un poco más larguito, vamos a ver. Yo les voy a tomar el pantallazo, igual vamos haciéndolo en estos minutos que nos quedan, si no alcanzamos, espérenlo subo un poco, ahí, yo creo que ya queda bien, sí, ahí ya queda, sí, ahí queda perfecto. Voy a tomarle pantallazo, lo dejo en el Padlet y la idea es que lo completen, ¿no? Igual acá vamos a ir viendo uno a uno, solamente para dejarlo de una vez en el Padlet. ¿Qué hay que hacer? Sencillísimo, lo guardo. Esto ya lo guardo, espérenme, quito esto. Ay, ahora no cierra. Ya, listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, Terry and Ken, a married couple, una pareja de casados, están discutiendo si Terry debería aceptar una, digamos, como que un ascenso a job promotion, un ascenso en un trabajo, el que se le fue o el que se le fue ofrecido o el que le ofrecieron por su empleador, es decir, el jefe. Aceptando ese ascenso, aceptar este ascenso, perdón, significa irse del estado. ¿Mm? Llena los espacios en blanco con la forma correcta del verbo para hacer condiciones irreales o resultados. ¿Mm? La primera ya está hecha para nosotros como ejemplo. Listo, entonces vamos a leerla. Dice, I have to let the company know this week whether or not I'm going to accept the position of regional manager they offered me. ¿Qué es un regional manager? Como un administrador regional, es decir, por ejemplo, una sucursal. Digan ustedes, por ejemplo, que, no sé, Samsung tiene Samsung Medellín, Samsung Bogotá, Samsung Ibagué, ¿sí? Y lo que le hicieron, la oferta que le hicieron a ella es, no sé, ella está en Samsung Medellín, váyase para Samsung Bogotá, que es la sucursal más grande, y sea la administradora de allá, la jefa pues de allá. Entonces ustedes lo que tienen que hacer acá es llenar con las estructuras que ya conocemos, que aprendí, bueno, la estructura que aprendimos el día de hoy de Unreal Conditions, ¿sí? Llenar esos espacios en blanco. Entonces, ¿cuáles tenemos acá, no? I have to let the company know this week whether or not I am going to accept the position of regional manager they offered me. Bueno, esta realmente no es como una condición, simplemente es como aclarando, es otra estructura. Ahora sí, yo resuelvo la segunda por ustedes, primera y segunda, perdón. Dice, if there were not so many, pardon, if there didn't be so many factors to consider, si no hubiesen o si no existieran tantos factores a considerar, this would be easy. ¿Sí? Si no hubiesen tantos factores a considerar. If there didn't be, si no estuvieran tantos factores a considerar, si no existieran o no estuvieran tantos factores a considerar, esto sería muy fácil. This would be easy. Voy a escribirlo igualmente para ustedes, pero no lo escribo en el chat para que entiendan cómo va esa y se guíen para las demás. Listo, ya les dejo las demás para que los vayan revisando mientras les escribo la otra.
Sebastián, pero ahí no me termina de quedar claro. Sería if we were did like. La... ¿Tienes el micrófono apagado? Ya, lo siento, perdón. En este caso es I know, if we didn't like, solamente were no puede ser porque were es cuando se utiliza el be como verbo principal y pues acá solamente lo tenemos como verbo principal, pero aquí ya no, ¿ves? Acá el verbo principal en ambos casos es el verbo to be. Entonces ya lo escribo en ese, en la primera para que quede más claro, ¿listo? Entonces en la primera sería así. Espera que no me... Ay, no me dejo borrar esto. Ah, ya lo estoy escribiendo. Lo dejo igual con los paréntesis para que vean cómo cambia el verbo. Dice, if there weren't... Bueno, ay, ahí llevo un be, lo siento, me comí el be. Lo puse, fue dentro del paréntesis. Si no hubieran muchos factores para considerar, esto sería fácil. Ay, no. If there won't be so many factors to consider, this would be easy. Entonces el otro sería if we did like Ujú. living here in Denver so No, no, much. la otra es, if we didn't like, mira, Tefi me lo escribe acá. I know, if we didn't like living here in Denver so much, I would jump at the chance to move to San Francisco. Si no nos gustara, ¿sí? Si no nos gustara vivir aquí en Denver tanto, yo, o sea, si no estuviéramos tan a gustos aquí en Denver, si digamos yo estuviera, por ejemplo, aburrido, de una saltaría y me iría para San Francisco, ¿sí? Pero entonces sería con didn't like solamente, ¿vale? Didn't like. El were es cuando, por ejemplo, como ves en el caso de arriba, ¿m? En el de if there weren't be, es cuando el verbo principal es el mismo to be, ¿vale? Ese es el caso entonces. Ok, ¿Sí? listo. Más claro. Vale, entonces chicos, nos vemos. Ya se nos fue el tiempo, a mí se me pasó el tiempo. El Listo. ejercicio lo voy a subir al Padlet, la imagen, para que lo revisen igual, terminen los demás ejercicios que faltan, las demás oraciones, y lo revisamos el martes sin falta. ¿Listo? Que Listo, tengan Sebastián. un muy buen fin de ¿Podrías semana. enviarnos antes el link de una Ah, vez? el de Padlet, voy. Ya te los paso de nuevo. Espera, no, Y pero no. chicos, recuerden que entonces para los que quieran, mañana nos vemos en taller de formación. ¿Listo? Y el Listo. lunes en monitoría. Ahí ya está. ¿Listo? Listo. Hasta luego, Sebastián. Gracias. Hasta Chao. luego, chicos. Chao.